Vamos ahora a proseguir también con TV Noticias, primera emisión. Vamos a hablar de política. Nos acompaña Ulises Carofilis. Hay un nuevo movimiento político en la provincia de Manabí. Recientemente fue aprobado y para conocer los detalles, cuál es el objetivo, hacia dónde está orientada esta propuesta, nos acompaña su director y uno de los mentores precisamente de esta iniciativa, de este proyecto político. Ulises, muy buen día. Bueno, coméntanos cómo se llama el movimiento y a qué intereses responde, qué objetivos responde precisamente este nuevo movimiento en la provincia de Manabí. ¿Cómo estás, Paul? Buenos días a todos los que nos escuchan. Bueno, Decide nace como una iniciativa ciudadana de un grupo de amigos que nos reunimos y decidimos hacer algo más, utilizar nuestras profesiones, utilizar nuestras expertices en lo que sabemos hacer, que lamentablemente pues hoy se ha prostituido y se ha dañado demasiado, que es la política. Decide empieza, se puede decir, en el 2019, con la documentación y con la recolección de firmas. Nosotros hasta el 2019 habíamos recolectado 108.000 firmas. En el 2020 recolectamos 87.000 más. En total sobrepasamos las 180.000 firmas, nos aprobaron. El tope, lo que se exige de firmas es... Bueno, no hay tope, pero tú exiges un mínimo de firmas aprobadas, porque normalmente el CNE tú llevas una tandada de 10 firmas y te aprueba en un promedio el 15, el 20%, a nosotros el 1%. Entonces, hicimos brigadas donde verificábamos firmas, pero en fin, cumplimos el procedimiento en el 2020 y para el 2024, después ya de, digamos, 5 años, nos aprueban. Pero no es que tú entregas las firmas y te aprueban, lleva un procedimiento y nuestro proceso desde que entregamos firmas hasta que el documento pasó de organizaciones políticas a jurídico, pasaron más de 2 años. Nosotros debimos estar habilitados en el 2021, pero realmente nos dan la habilitación en el 2024, dejándonos fuera de elecciones. Claro. Ulises, a ustedes les tocó como experiencia, ¿no? Y tú tienes experiencia también en el tema político, en el tema de procesos, ¿no? ¿Consideras, se los trata igual cuando es una propuesta, en este caso, de presentar, ¿no?, un nuevo partido político, un nuevo movimiento a un ciudadano de pie, o cuando está respaldado por un político en vigencia? Bueno, esa pregunta es muy interesante y la voy a responder tal y cual como yo me caracterizo, sin tapujos, ¿no? Es muy difícil que una persona de a pie haga un movimiento. Se debe unirse un montón de situaciones, dentro de esas las expertices jurídicas en temas electorales, que hay muy pocos abogados electorales. Pero, por ejemplo, mira, en la psiquis del Manabita hay 8 movimientos políticos en la actualidad. 2 son nacionales y se pelean prácticamente la polarización, que es ADN y RC. Pero dentro de los 8 que digo, están 6 provinciales. Y todos han nacido del poder menos Decide. Y te los voy a nombrar uno a uno, porque la mayoría de los directores de estos movimientos son conocidos míos y los considero buenas personas. Unidad Primero de Mariano Zambrano, que nació cuando Mariano Zambrano era prefecto. Estaba en el poder. Estaba en el poder. Caminante de Agustín Casanova, nació cuando Agustín Casanova era alcalde de Puerto Viejo. Vámonos Así Podemos, de Jaime Estrada, que nació cuando Jaime Estrada estaba de alcalde de Manta. Viene el movimiento Soy Manaba, que efectivamente pues viene auspiciado por el alcalde de Chone en funciones, Leonardo Rodríguez. Viene el movimiento Gente Nueva, de nuestro amigo Johnny, que también llevó un auspicio fuerte del ahora ya occiso alcalde de Manta, Agustín Intriago. Y viene la propuesta de Decide, que no tiene alcaldes, asambleístas, que viene de una cuestión ciudadana, y por eso nos tocó pasar 6 años en pelea. Fuimos primeros que Caminantes, fuimos primeros que Soy Manaba, y creo que también fuimos primeros que Gente Nueva. Y fue el último en ser aprobado. Y fue el último en ser aprobado. Ahora, Ulises, esto es lo que los hace diferentes a ustedes. Es un movimiento que no responde a políticos que están en el poder, ¿no? Mira, yo me pregunto eso, y si tú miras para atrás, no encuentras ningún financiamiento que no sea el nuestro. Es más, el más grande financista de nuestro movimiento, personalmente, lo enterramos hace 13 días y fue mi padre. Hace 13 días enterramos a mi padre y fue, sin ser político, el principal financista de nuestro movimiento. Ulises, ¿y podemos revelar cuánto cuesta económicamente hoy, en este caso, aventurarse un proyecto como este, tener un movimiento o proponer un movimiento político provincial? Bueno, dentro de nuestro presupuesto jamás estuvieron las coimas, jamás estuvieron que dame algo y te ayudo,
pero yo calculo, sin dar números, porque no te voy a dar números, de que tú tienes que armar brigadas para recolección de firmas. Tienes que armar viáticos para movilización. ¿Solo en logística? Solo en logística es una Claro. cuestión brutal que cuando nosotros empezamos muy jóvenes, sin experiencia, pues nosotros dijimos, tú recoges esto y esto, y nos dividimos las firmas, pero nunca fue así. Jamás. Tú llegas con 10 firmas de tus familiares, porque así funciona, y en las 10 firmas el promedio de aprobación es 10%. Ulises, ¿decides de izquierda, de derecha? ¿Es maravita? Mira, esa pregunta es linda y te la voy a responder, ¿no? Mira, sin ideologías, tarde que temprano llega la corrupción. Es decir, que si tú entras en la política y no tienes ideología, tarde que temprano entra la corrupción. Y una vez en un congreso de izquierda, porque a mí se me cataloga mucho de izquierda, yo dije que los principios y los valores no tienen ideologías. Tú encuentras ladrones en derecha y ladrones en izquierda. Encuentras gente brillante en derecha y gente brillante en izquierda. La izquierda y la derecha simplemente son modelos de administración pública, son modelos de gestión. Yo personalmente me considero, hoy por hoy, porque te pongo un ejemplo, es como que tú estés en un taller, Paul, y tú ves a un martillo y ves a un playo. Entonces tú tienes que clavar un clavo en la pared. Entonces la herramienta ideal es el martillo, ¿no? Pero con el playo también lo puedes hacer, pero te cuesta un poquito más. Pero ahora, si ese clavo no tienes que clavarlo, sino que tienes que doblarlo o cortarlo, pues el playo es mucha mejor herramienta. Entonces yo personalmente creo que hoy por hoy nos consideramos ni de izquierda ni de derecha, nos consideramos en el centro, nos consideramos personas progresistas, personas que más que saber lo que tenemos que hacer, sabemos lo que no tenemos que hacer. Ahora, Ulises, ustedes se preparan para las próximas elecciones, ¿no? Seccionales. ¿Cuál es el perfil del candidato que ustedes buscan? Mira, como te decía en la anterior, no digo pregunta, sino tema que tratamos, más que saber lo que tenemos que hacer es lo que no tenemos que hacer. Nosotros no vamos a utilizar chequeras de proveniencia dudosa. Nosotros no vamos a llamar, ni a buscar, ni a consolidar personas que al menos no sean buenos ciudadanos, personas que al menos no sean buenos hermanos, buenos padres, buenos... Pues si tú no eres eso, ¿cómo puedes ser un buen candidato? Y la política está llena de eso. Con números te puedo decir que más del 95% de los candidatos tienen ese perfil oscuro y dañado, ¿no? Pero dos cosas que los candidatos de decide a nivel provincial pueden tener en los 22 cantones y en las 56 juntas parroquiales. Primero, toda campaña debe ser técnica. Se acabó el arroz de vaca, se acabó que el candidato guapo, que tú tienes la plata y atropellas. Toda campaña va a ser técnica y medida. Va a ser con mediciones y con investigación política. Y lo segundo, todo candidato debe auspiciar las escuelas de formación política, pero las escuelas de formación política reales, no las que son para campaña, sino las que te fomentan la educación para tus bases y poder ganar un proceso electoral. Y todos nuestros candidatos deben entrar en la escuela de candidatos, a ser mejores candidatos, aprender de gestión pública. Todavía me preguntas sobre el contacto, todavía me preguntas sobre ese tipo de cosas, y si yo no sé qué es eso, ¿qué estoy haciendo en política? No tengo ideología, no tengo preparación, vengo a llenarme los bolsillos, y eso es lo que no vamos a buscar nosotros. Cualquier candidato que tenga perfil blanco, capacidad, patriotismo, puede ser precandidato nuestro. Formación política y aprendizaje no solo en tiempos de campaña, no, sino permanentemente a esos perfiles se aspira. Ulises, y dentro de esta búsqueda, por ejemplo, ¿tú serás candidato? Yo creo que eso depende de la gente. En la elección pasada tuve 3 propuestas para la alcaldía de Manta, no me sentía, preparado me sentía, pero no sentía que el sistema estaba preparado para políticos. Que era el momento sí, preciso, y ¿no? después de eso, mira cuántas muertes han venido. Pero efectivamente, soy uno de los precandidatos para esta elección, pero si soy precandidato, ¿quién dirige? Entonces, como te digo, más que saber lo que tenemos que hacer, sabemos lo que no tenemos que hacer, y el director técnico debe permanecer. Pero yo no le temo a este reto, Claro. no le temo. Ulises, precandidato A lo que sea, a lo que sea. puede ser prefectura, que puede ser alcaldía. Estamos armando cuadros, estamos llenándonos con las mejores personas. Lamentablemente la política y la parte electoral tiene un parámetro complicado, que es la parte económica. Entonces buenos candidatos sin dinero a veces tienen posibilidades bajas, pero nosotros estamos equiparando en toda la provincia, estamos tratando de que todo sea equiparado. Y la gente tiene que entender que estamos armando un gran equipo, y que ya lo que pasa ahora, lo que se quejan de los políticos, es culpa de un voto. Ulises, dentro de esta búsqueda de perfiles de candidatos,
preparados, honestos, la puerta está abierta para todos, incluso para de pronto gente con pasado político, pero pasado político positivo. Bueno, mira, normalmente el perfil del candidato de Decide, el que vamos a tener en el 2027, son personas con mucha experiencia en la política, pero sin participaciones políticas, es decir, gente nueva. Pero efectivamente, si hay una persona que ha tenido un pasado político y ha sido una persona con perfil blanco, ¿cómo no va a tener espacio en el movimiento? Lo que sí no va a tener es una persona que ya tiene diferentes temas comprobados y que ya ha demostrado que además de ser incompetente y ser corrupto es antipatriota, porque el que no ama su tierra no debería estar en política. Ulises, para los escépticos, ¿dónde se puede confirmar ya que en este caso Decide tiene vida legal, ¿no? Bueno, la vida legal nos las entregaron el 3 de julio del 2024, pero ahí viene un proceso de apertura de cuenta, de registro de RUC, de inscripción de directiva, todo eso tenemos. O sea, la mejor prueba de que Decide está habilitado es que tú vayas al CNE y veas el casillero de Decide con la lista 64. Estamos habilitados. Lista 64, el tema que me faltaba, ¿no? El número para que lo identifiquen. Ulises, ¿quiénes más te acompañan en esta propuesta? Bueno, nosotros empezamos 2 personas con esta idea. El otro es una figura política joven que está por arribar al país, no está en el país. Empezamos los 2. Manavitas, no, Manavitas. Manavitas. Sí. Nos agarramos todo este problema con estas instituciones gigantescas los 2, salimos airosos, pero son muchas personas las que ahora conforman el movimiento Decide. En el 2020 se creó una estructura que era, se puede decir, paralela al correísmo insurgente. Ojo, a mí me consideran correísta, yo realmente voté por Luisa González, trabajé por Luisa González, pero yo creo que soy correísta de los que respaldan, admiran bastante a Correa, pero yo no estoy de acuerdo con muchísimas cosas que el correísmo hace. Es decir, trataré de no hacerlo yo en este partido. Ulises, y así tajantemente, ¿los aspirantes a candidatos de Decide tendrían que ser correístas? Para nada, no para nada. Dentro de nuestras filas tienen que ser buenos, tienen que ser preparados y tienen que tener amor a su patria. Teniendo eso, el resto es pura evolución positiva. Ulises, queremos agradecerte. Va a seguir también Ulises en nuestra fraterna Radio Marejada para quienes quieran conocer más acerca de este nuevo movimiento político provincial en Manabí, Decide Lista 64. Nosotros también con esto estamos despidiendo.